Mi esposo siempre decía que yo exageraba cuando notaba lo pegajosa que era su jefa. Me llamó celosa, insegura y hasta inmadura. Pero un día, mientras él dormía, su teléfono vibró. Y descubrí que hasta el hotel lo había reservado con mi tarjeta. No dije nada. Solo lo dejé vestirse para la cena anual de la empresa. Y cuando le tocó hablar en el escenario, le pasé el micrófono personalmente. Con el extracto bancario en la otra mano. Desde siempre he tenido una especie de sexto sentido para detectar cuando algo anda mal. No hablo de paranoia ni de celos infundados, sino de esa incomodidad sutil que te recorre el cuerpo cuando alguien empieza a cambiar sin darte ninguna explicación clara. Ese tipo de señales que no están escritas en ningún manual, pero que una mujer que convive todos los días con una persona no puede ignorar. Y con mi esposo, las señales no solo estaban gritando. Claro, él tenía la habilidad perfecta para hacerme sentir culpable por notarlas. Cada vez que mencionaba como su jefa parecía demasiado cercana con él en los eventos. Cuando me quejaba de esos abrazos que duraban más de lo normal o de la manera en que le acomodaba la corbata mientras se reía de cualquier estupidez que él decía como si estuviera escuchando a George Carlin en vivo. Él simplemente se encogía de hombros y me soltaba esa frase que con el tiempo se volvió una daga: tú siempre exageras todo. Lo más patético de todo era cómo se las arreglaba para pintarme como una insegura cada vez que intentaba expresar mi incomodidad. Decía que ya estaba muy grande para armar novelas, que necesitaba confiar más en él, y que era precisamente mi falta de madurez lo que más le costaba manejar. Hubo un día en particular en el que simplemente señalé que ella no tenía por qué enviarle mensajes de texto después de las 10 de la noche con caritas sonrientes, y él, sin siquiera mirarme, me dijo que no podía seguir lidiando con mis ataques de celos infantiles. En lugar de darle la importancia que merecía lo que estaba señalando, me redujo a una caricatura de mí misma, como si fuera una adolescente insegura vigilando el teléfono de su primer novio. Y como una idiota, durante semanas me lo creí. Me cuestioné. Dudé de mí. Pensé que tal vez sí estaba viendo cosas donde no las había. Que el estrés, la rutina, el cansancio o incluso el aburrimiento estaban distorsionando mi percepción. Porque así de fuerte es la manipulación cuando viene envuelta en una voz tranquila, en argumentos racionales y en el cariño intermitente de alguien que sabe que, aunque lo detestes por momentos, lo sigues amando. Pero había algo que no cuadraba, algo que por más que él intentara disfrazar con palabras bonitas y gestos medidos, empezaba a mostrarse con claridad. Pequeñas cosas al principio. Llegaba más tarde de lo habitual, pero juraba que era porque estaban reorganizando los procesos internos del área. Luego, su olor cambió. Empezó a oler a un perfume que yo no usaba ni tenía en casa. Cuando se lo mencioné, rió y dijo que seguro era de alguien en la oficina o del Uber. Después vino el cambio en la forma de dormir. Comenzó a poner su celular debajo de la almohada, y si durante la noche vibraba o sonaba, se despertaba de golpe, lo revisaba como un espía y luego se hacía el dormido otra vez. Y yo, con la rabia creciendo dentro del pecho, fingía no notar nada porque cada vez que intentaba hablar del tema, él convertía todo en un juicio contra mí. Y entonces pasó lo que necesitaba que pasara. Una madrugada, sin ningún aviso, su teléfono vibró con insistencia. Él dormía profundamente, roncando sin vergüenza, completamente ajeno al temblor de mi mundo. La pantalla se iluminó, y ahí estaba el mensaje, una notificación de confirmación de una reserva en un hotel. El nombre del lugar no me sonaba, pero sí reconocí el último número de la tarjeta con la que se había hecho el pago. Era la nuestra. Bueno, miento, era la mía. Porque aunque era una tarjeta conjunta, yo era la titular y quien se encargaba de pagarla cada mes. Él siempre decía que prefería que yo la administrara, que era más organizada, pero ahora entendía por qué. No porque confiara en mí, sino porque le convenía tener a alguien que asumiera la factura sin hacer preguntas. Recuerdo cómo me temblaban las manos mientras abría el mensaje y lo reenviaba a mi correo personal, guardando el número de reserva y el monto exacto. No lloré. No lo desperté. No le grité ni lo sacudí. Solo lo observé dormir mientras en mi cabeza ya no quedaba espacio para dudas. Ahí estaba la prueba, fría, concreta, sin margen de interpretación. Ya no podía decirme que exageraba, que veía fantasmas. Ya no podía culparme a mí.
Esa noche me levanté, fui a la cocina y me serví un vaso de agua helada, y mientras lo bebía, decidí que no iba a enfrentarle como él esperaba. No iba a rogarle explicaciones. No iba a mendigar verdad. No iba a pelear por la historia. Iba a escribir el final. A la mañana siguiente, como si el universo supiera exactamente lo que hacía falta para redondear la situación, él me dijo con total naturalidad que la cena anual de la empresa estaba cerca y que quería que lo acompañara. Que tal vez esta vez sí lo nombraban empleado del año, y que le haría ilusión que estuviera ahí. Me lo dijo con una sonrisa, como si fuéramos la pareja perfecta, como si no acabara de reservar un cuarto de hotel a mis espaldas usando mi tarjeta. Y yo, sonreí. Le dije que claro, que me encantaría. Que contara conmigo. Lo besé en la mejilla con la misma suavidad que usaría una serpiente antes de morder. En ese instante supe que no lo confrontaría en casa, ni en privado, ni con lágrimas. Lo haría cuando él se sintiera más seguro. Cuando creyera que todo estaba bajo control. Cuando estuviera en su punto más alto. Porque si algo tenía claro, era que si él había elegido traicionarme como un cobarde, yo lo iba a exponer como lo que era, pero con elegancia. Con estrategia. Y en el lugar donde su máscara más brillaba. La cena de la empresa sería el escenario perfecto. Y yo iba a ser la que le pasara el micrófono. Pero no con un discurso de apoyo en la mano, sino con el extracto bancario completo. Con cada cargo, con cada prueba, con cada mentira. Iba a hacerlo caer justo frente a las mismas personas que él tanto se esforzaba en impresionar. Y no me temblaría la voz. Ni un poco. Actualización 1. Pasaron exactamente 2 días desde esa mañana en la que acepté con sonrisa medida asistir a la dichosa cena. Él estaba entusiasmado, no tanto porque yo fuera a acompañarlo, sino porque estaba convencido de que ese año finalmente lo iban a premiar. Hablaba del evento con una mezcla de orgullo y nerviosismo, como si estuviera anticipando un gran momento que merecía celebrarse, y lo más irónico era que su entusiasmo no hacía más que confirmar todo lo que yo ya sabía. No había ni un solo gesto, palabra o movimiento que sugiriera arrepentimiento. Él seguía tan cómodo en su doble vida que hasta había empezado a creerse inmune. Y yo lo dejaba hablar. Lo dejaba hacer. Porque mientras él hablaba de su discurso y del vino que quería brindar esa noche, yo tenía una lista mental de cada paso que iba a dar antes de verlo derrumbarse públicamente. Ese mismo día, al salir del trabajo, no regresé directo a casa. Pasé por la sucursal del banco donde tenemos nuestra cuenta conjunta y pedí que imprimieran los extractos detallados de los últimos 3 meses. La mujer que me atendió, una joven con rostro amable pero mirada entrenada para no hacer preguntas, me entregó el paquete sin emitir juicio alguno. Me dirigí a una mesa vacía en el rincón, abrí los documentos y empecé a leer uno por uno cada cargo, cada fecha, cada transacción. Ahí estaban. Todas. Las reservaciones del hotel no solo se limitaban a esa última madrugada. Había otras 3 en semanas anteriores. Siempre en días donde él aseguraba que tenía reuniones fuera de la ciudad o jornadas extendidas. También había cenas en restaurantes caros, algunos incluso ubicados en zonas que ni siquiera frecuentamos, y flores que nunca llegaron a casa. Todo con mi tarjeta. Todo bajo mi responsabilidad financiera. Me tomé el tiempo de marcar con resaltador amarillo cada gasto sospechoso. Subrayé fechas. Anoté a mano ciertos montos que coincidían con días específicos en los que él me había dicho que estaba demasiado cansado para salir o tenía mucho trabajo pendiente. Antes de salir del banco, pasé por la sección de papelería y compré una carpeta negra con bolsillos interiores. No necesitaba nada ostentoso. Solo algo lo suficientemente sobrio para no levantar sospechas, pero resistente para el contenido que iba a guardar. Esa carpeta, para mí, era mucho más que un organizador. Era una declaración. Un documento vivo de todo lo que estaba a punto de usar como evidencia, como sustento, como mecanismo para desmoronar la versión falsa de esposo perfecto que él se había esforzado tanto en construir. Volví a casa con la carpeta en el bolso, y cuando entré, él estaba en la cocina preparando una especie de cena improvisada. Había comprado una botella de vino barato, ese que solo usamos para ocasiones sin importancia, y tenía 2 copas listas. Me preguntó cómo me había ido en el trabajo,
le dije que normal, que el día había sido largo pero tranquilo. Él, muy suelto, me dijo que había decidido qué corbata usar para la cena de la empresa y que pensaba hacerse un corte de cabello el viernes para estar más presentable. Luego, sin ningún rastro de vergüenza, me preguntó si podía ser yo quien eligiera el vino para brindar esa noche, porque tú siempre tienes mejor gusto para esas cosas. No supe si reír o si aplaudirle la desfachatez. Pero me limité a sonreír. Le dije que claro, que yo me encargaría de encontrar el vino perfecto. Lo miré a los ojos con la misma mirada con la que él seguramente había visto a su jefa en esas noches de hotel, y le prometí que sería una botella inolvidable. Porque no estaba mintiendo. Lo sería. Lo que él no sabía es que también sería la última botella que descorcharía conmigo. Esa noche cenamos sin hablar demasiado. Él puso una serie en la televisión y se acomodó en el sofá como si todo estuviera bien. Yo me senté junto a él, me recosté sobre su hombro y fingí quedarme dormida. Quería que pensara que todo seguía su curso. Que yo había soltado el tema de su jefa. Que su manipulación había surtido efecto. Que me tenía convencida, domada, vencida. Lo dejé quedarse con esa fantasía un rato más. Al día siguiente empecé a trabajar en la parte digital del plan. Tenía los cargos impresos. Ahora necesitaba las pruebas electrónicas. Y sabía exactamente cómo encontrarlas. Solo necesitaba un poco más de tiempo. Mientras tanto, dejaba que él se sintiera ganador. Porque nada hace más ruidosa una caída que el silencio confiado del que no ve el abismo venir. Actualización 2. Pasaron 5 días exactos desde aquella visita al banco. El ambiente en casa se había mantenido inquietantemente normal. Y lo digo así porque hay algo perturbador en convivir con alguien que no sabe que ya fue descubierto, que sigue actuando como si todo estuviera bajo control mientras vos, desde el más absoluto silencio, vas montando pieza por pieza el escenario donde todo se le va a venir encima. Él seguía hablando de la cena anual con entusiasmo, repasando anécdotas que supuestamente pensaba incluir en su discurso de agradecimiento, preguntándome si debía usar el saco azul o el gris. ¿Qué zapatos se veían más elegantes? Si creía que la presidenta del consejo asistiría este año. Yo lo escuchaba, asentía, y le daba respuestas medidas, equilibradas, exactas para que no sospechara que ya no estaba hablando con su esposa ingenua, sino con alguien que había decidido, con toda la calma del mundo, enterrarlo con su propia pala. Fue ese mismo domingo, uno de esos días donde normalmente compartíamos el desayuno sin apuros, cuando me dijo que tenía una junta extraordinaria en la oficina. Fingió buscar unos papeles importantes, se duchó cantando, se perfumó con el aroma que yo ya había identificado como el perfume de ella. Y se fue sin siquiera notar que yo lo observaba con la paciencia con la que una cazadora observa a su presa entrar sola a la trampa. Ni siquiera intentó maquillar el pretexto, dijo que no sabía cuánto tardaría y que probablemente regresaría entrada la noche. Me despidió con un beso en la frente, como si todo lo que estaba haciendo no fuera más que parte de un día de trabajo. Tan tranquilo. Tan hipócrita. Tan condenado. Apenas la puerta se cerró, me dirigí a la habitación, tomé su laptop, la cual él usaba a veces para hacer videollamadas laborales, y la encendí. Lo primero que hice fue verificar si todavía tenía activa la sincronización automática con su cuenta en la nube. Yo misma había configurado esa función meses atrás cuando él se quejaba de que perdía archivos importantes. Ironía pura. Porque gracias a eso, sin necesidad de hackeos ni contraseñas imposibles, tuve acceso directo a su galería, sus documentos y sus archivos compartidos. Me senté en la mesa del comedor con una libreta al lado, abrí la carpeta de fotos y empecé a revisar. Lo que encontré me habría destrozado el alma si no estuviera ya tan emocionalmente desgastada. Había selfies frente al espejo de la oficina, donde su jefa aparecía accidentalmente en el reflejo, ajustándole la corbata o abrazándolo desde atrás con una sonrisa que gritaba territorio marcado. Había capturas de chats donde ella le decía cosas como me encantó lo de anoche o el lunes llego más temprano para desayunar contigo. Y, por supuesto, estaban los recibos electrónicos. Reservas de Uber hacia hoteles, capturas de confirmaciones de habitaciones dobles a su nombre, entradas a restaurantes caros y mensajes con frases que no dejaban lugar a dudas. No olvides borrar el historial. Me quedé con tu camisa puesta o usamos tu tarjeta otra vez,
¿Crees que ella revise? Ni siquiera se habían molestado en disimular. Copié todo. Absolutamente todo. Lo guardé en una carpeta digital y lo pasé a un USB que rotulé con marcador negro, plan de carrera. Sí, porque eso era para él, una estrategia para ascender dentro de la empresa, para ganar favores y posiciones. Y lo estaba haciendo a costa de nuestra relación, de nuestra confianza y de mi dinero. Imprimí las capturas más claras, las más explícitas, las que no daban margen de duda ni explicación alternativa. Las doblé en 3 y las guardé detrás del extracto bancario en la carpeta negra. Esa carpeta ya pesaba más emocionalmente que cualquier otra cosa en mi vida, pero también se sentía como una armadura. No era un objeto más, era mi escudo, mi defensa, mi forma de asegurar que la historia no la iba a contar él a su manera, sino yo, con pruebas. Cuando volvió por la noche, entró como si hubiera tenido un día agotador pero productivo. Dijo que la reunión había sido más intensa de lo que esperaba y que la jefa estaba pensando en enviarlo a una conferencia en Las Vegas como representante del departamento. Me lo dijo con un brillo especial en los ojos, como si esperara que me sintiera orgullosa. Y ahí supe con toda seguridad que mi intuición no se había equivocado nunca. Las fechas de esa supuesta conferencia coincidían con nuestro aniversario. El mismo día que él, 2 semanas antes, me había dicho que prefería no hacer nada grande porque estaba ahorrando. No dije nada. Fingí estar viendo una serie en mi tablet y le pregunté cómo había estado la comida del lugar donde almorzó. Se quedó callado un segundo, solo uno, y luego contestó que había sido algo sencillo, que apenas probó el menú ejecutivo. Me limité a asentir. Me ofreció un poco del postre que había traído, un pastelito con logo de un restaurante que yo ya había identificado en el extracto como parte de los cargos. Lo acepté, lo probé y sonreí mientras él subía a darse una ducha. Mientras el agua caía, yo ya había escondido el USB en mi bolso, junto con la carpeta. Era momento de llevarlo todo a un lugar seguro. Ya no podía depender solo de lo que había reunido en casa. Al día siguiente, antes de ir al trabajo, pasé por una imprenta rápida y escaneé todos los documentos, los cargos bancarios, las capturas de pantalla, los recibos, los mensajes. Pagué una copia en físico y otra digital. Luego pasé por una librería donde compré sobres grandes, de esos de papel grueso con cierre metálico, y rotulé uno para la presidenta del Consejo Ético de la empresa. Guardé una copia ahí dentro, lo sellé y lo dejé en la guantera de mi carro. Si por alguna razón no lograba entregarlo en el evento, alguien más lo haría. Porque una cosa era segura, él no se iba a ir de esta como si nada. Iba a pagar. Con su reputación. Con su puesto. Y con cada centavo que creyó que yo nunca notaría. El silencio que yo le estaba dando no era olvido. Era preparación. Y cada segundo que pasaba sin enfrentarle, era un paso más cerca de hacerlo pedazos. Frente a todos. Actualización 3. La víspera del evento llegó con una calma tensa que solo yo parecía notar. El ambiente en casa era casi cinematográfico en su falsa armonía. Él caminaba ligero, tarareaba canciones viejas que solía cantar cuando recién nos habíamos casado, hacía bromas. Preparaba café como si no supiera que estaba a un día de arruinarlo todo, aunque, para ser justa, la ruina ya estaba escrita, solo que él aún creía tener el control del guión. Yo, por mi parte, seguía interpretando mi papel con una precisión que ni yo misma creí que fuera capaz de sostener por tantos días. Me movía con serenidad, respondía a sus preguntas con la dosis exacta de ternura para que se sintiera cómodo, e incluso participé de una pequeña discusión sobre qué perfume debía usar esa noche. Me preguntó cuál me parecía más elegante, y yo, sin dudar, elegí el que más me revolvía el estómago, el mismo que llevaba impregnado cada vez que volvía de sus reuniones. Lo elegí precisamente por eso. Porque quería que lo usara cuando subiera al escenario. Que ese olor quedara grabado en cada recuerdo que le estallaría en la cara cuando todo se viniera abajo. Durante la tarde, mientras él se encerraba en la habitación para ensayar su discurso frente al espejo, yo salí con la excusa de buscar un pequeño regalo de agradecimiento para la directora del evento, algo simbólico. Según él, para crear buena impresión. Lo que realmente hice fue ir directamente al hotel donde se celebraría la gala y ubicar al encargado del área técnica, el mismo que se encargaría del sonido,
del micrófono inalámbrico y de las luces del escenario. Lo abordé con naturalidad, con una sonrisa tranquila y una historia ensayada. Me presenté como la esposa del empleado que sería premiado y le pedí, como un favor personal, que al momento de subir al escenario, me permitiera acercarle yo misma el micrófono. Le dije que era un pequeño gesto simbólico, un modo de mostrar apoyo a su carrera. El hombre, algo sorprendido, accedió sin problema. Incluso me dijo que si quería, podía entrar al backstage unos minutos antes para evitar cualquier confusión durante la ceremonia. Me ofreció su número de celular por si algo cambiaba a última hora, y yo se lo agradecí como quien recibe el último elemento que faltaba para cerrar una trampa. Volví a casa con una caja pequeña de chocolates finos para sostener mi coartada. Él los recibió con una sonrisa y me dijo que estaba encantado de que me involucrara tanto. Usó palabras como orgullo, logro compartido y agradecimiento. Yo fingí emoción, lo abracé por la espalda mientras se los colocaba en una bolsa de regalo y luego, en silencio, miré su reflejo en el microondas mientras pensaba en lo irónico que era todo eso. Porque si algo me quedaba claro era que ese hombre no me veía como compañera desde hacía mucho, pero había aprendido a fingirlo tan bien que incluso podía sonar convincente. Al menos, hasta que las pruebas hablaran por él. Por la noche cenamos en casa. Nada elaborado. Preparó una pasta rápida, sirvió vino en copas de cristal y brindó por lo que llamó el gran paso. Dijo que, si todo salía bien, podía haber una promoción. Que su jefa estaba considerando asignarle un nuevo proyecto, más grande, más visible. Se le escapó una frase que no olvidé: creo que después de esto, vamos a estar mejor que nunca. No pude evitar sonreír. Lo dijo tan convencido, tan ciego a lo que estaba por pasar, que me dio hasta una mezcla de risa y lástima. Asentí, choqué mi copa con la suya y bebí un sorbo. Dejando que él se alimentara de su propia fantasía mientras yo repasaba mentalmente cada uno de los documentos impresos que ya estaban organizados en la carpeta que dormiría esa noche dentro de mi bolso. Lista para hacer su debut. Antes de acostarnos, me pidió que le ayudara a planchar su traje. Lo hice. Doblé cada manga, ajusté el cuello, pasé la plancha lentamente por la tela mientras él se duchaba. Cuando salió del baño, lo encontró colgado en la puerta, con una nota que decía: vas a brillar. Y brillar, sí. Pero no como él pensaba. Esa noche, cuando me acosté a su lado, tardé en dormir. Me giré hacia la ventana y conté mentalmente cada paso que había dado hasta ese punto. No sentía miedo. No sentía duda. Sentía una certeza tan pura, tan afilada, que me dolía el pecho por la contención. Estaba a 24 horas de verlo subir a ese escenario creyendo que el mundo lo aplaudiría, sin saber que yo iba a estar ahí, para bajarlo. No con gritos. No con escenas. Con hechos. Con papeles. Con la verdad ordenada y clara como nunca en su vida había sido expuesto. Y cuando cerré los ojos, solo pensé en una cosa: que nada podía salir mal. Porque ya no había espacio para improvisar. Todo estaba medido, calculado, y lo único que quedaba por hacer era ejecutar. Actualización 4. La noche del evento llegó envuelta en una calma que contrastaba violentamente con el ruido que llevaba semanas acumulándose en mi interior. Me desperté temprano, no porque fuera necesario, sino porque mi cuerpo no encontraba forma de descansar. Revisé por última vez el contenido de la carpeta, conté las hojas, verifiqué que las impresiones fueran legibles, nítidas, ordenadas tal como lo había planeado. Las capturas de pantalla estaban detrás del extracto bancario, las conversaciones bien marcadas, los recibos organizados por fecha, y el USB. Ese pequeño artefacto que contenía la versión digital de toda la miseria que él había construido, estaba dentro de un sobre con el logo de la empresa, pegado con cinta doble al respaldo de uno de los documentos. Cada cosa tenía su sitio. Nada estaba al azar. No podía darme el lujo de fallar en la ejecución, no cuando había llegado tan lejos. Él, por su parte, parecía más emocionado de lo habitual. Se había afeitado con detalle, se arreglaba frente al espejo con esa mezcla de nervios y vanidad que lo hacía repetir su discurso en voz baja mientras ensayaba su postura, el tono de voz. Hasta la risa que soltaría al contar la historia del primer cliente difícil que resolvió con éxito.
Me pidió que lo ayudara a elegir el reloj adecuado y terminó usando el que yo le regalé en nuestro tercer aniversario, como si fuera una muestra simbólica de lo que hemos logrado juntos. Me dijo que, pasara lo que pasara esa noche, todo lo que había conseguido en la empresa era gracias a mi apoyo, a que nunca dejé de creer en él. Me dijo eso con una convicción tan segura, tan cínica, que por un instante me pregunté si estaba actuando o si realmente era tan bueno mintiendo que ya no distinguía la realidad de su propia historia inventada. Yo asentí, me acerqué, le ajusté el cuello de la camisa y le dije que estaba orgullosa. Cada palabra que dije fue calculada, cada gesto medido para no anticipar la tormenta. Cuando llegamos al hotel, la recepción ya estaba montada. Era un salón amplio, decorado con luces cálidas, centros de mesa que combinaban con los colores corporativos y una alfombra roja que llevaba directamente al área de presentaciones. La gente iba llegando con sonrisas falsas y abrazos vacíos, como sucede siempre en ese tipo de eventos, donde todos compiten por parecer felices y exitosos. Nos ubicaron en la mesa central, justo al frente del escenario. Él saludó a varias personas con entusiasmo, muchas de las cuales no se molestaron en ocultar la complicidad con la que lo trataban. Y entonces, como si el guión ya estuviera escrito, apareció ella. Su jefa. Vestía un vestido ajustado, de esos que no se usan por elegancia sino por provocación, y llevaba un maquillaje impecable. Caminó hacia nosotros como si todo a su alrededor estuviera ahí solo para enmarcar su presencia. Me saludó con un entusiasmo falso, me tomó de los brazos y me dijo, mientras me miraba directo a los ojos, que esperaba que yo no me sintiera excluida cuando viajaran a Las Vegas. Porque seguro iban a trabajar tan duro que ni tiempo para el casino tendrían. Reí. No con burla, sino con una neutralidad tan perfecta que incluso ella dudó de si me había incomodado. Le respondí que sería encantador acompañarlos, que después de todo yo también tenía derecho a celebrar los logros de mi esposo. Su sonrisa se tensó solo un poco. Ella no lo sabía, pero había comenzado a perder ese mismo segundo. Cuando empezó la ceremonia, las luces se atenuaron y una presentadora muy ensayada comenzó a llamar a los ganadores de distintas categorías. Entregaban placas, menciones especiales, palabras de reconocimiento predecibles que arrancaban aplausos automáticos. Mi esposo empezó a inquietarse en su silla. Se acomodaba el saco, miraba su copa, repasaba el nudo de la corbata. Cuando mencionaron el nombre del empleado del año, la sala estalló en aplausos. Y su nombre fue pronunciado con el tono exacto que él debía haber estado soñando durante meses. Se levantó, me besó la mano, y me miró como si ese gesto sellara nuestra historia de éxito. Caminó hacia el escenario erguido, con la espalda recta y la sonrisa lista. Yo tomé la carpeta, me puse de pie, y lo seguí. Cuando subí al escenario, el encargado de sonido, ese mismo hombre al que días antes le había pedido ayuda, bajó el volumen de fondo justo como le pedí. Me acerqué con calma, como si estuviera a punto de entregarle el micrófono por una razón especial, íntima, amorosa. Pero no fue así. Extendí la carpeta hacia él, con la otra mano sostuve el micrófono, y miré al público. No dije una sola palabra. Solo abrí la carpeta frente a él y pasé la primera hoja, el resumen de gastos con cargos resaltados en amarillo. Luego pasé a la página donde se leía claramente la frase "paga tu esposa" justo debajo de la confirmación del hotel. Y después, con la misma calma, tomé una de las capturas de los mensajes donde su jefa le escribía: "La próxima vez reserva tú, que tu esposa tiene sospechas". Las pantallas gigantes que proyectaban el evento no tardaron en enfocarnos. Y él, aún con el micrófono en la mano, se quedó completamente inmóvil. Su rostro perdió el color de golpe, su boca se entreabrió sin saber qué decir. El murmullo en la sala fue inmediato. Uno no necesita volumen alto para generar impacto cuando el silencio se vuelve insoportable. Miré hacia la primera fila, donde la presidenta del consejo directivo observaba con gesto confundido, y fue entonces cuando me acerqué. Le extendí el sobre con el USB y le dije, en un tono apenas más alto que un susurro: todo está documentado. Los cargos, las fechas, los mensajes. Solo tenía que saber si alguien más se atrevería a actuar si yo no lo hacía. Ella lo tomó sin decir una palabra. Regresé al centro del escenario, me giré hacia mi esposo, y le dije sin elevar la voz: quizás tu discurso sobre ética inspire más si empieza con esto.
Le solté el micrófono, bajé por las escaleras y caminé entre las mesas sin mirar atrás. A mis espaldas, los murmullos crecían, las miradas se multiplicaban, y la imagen de él con el micrófono en la mano y la carpeta abierta frente a las cámaras quedó grabada no solo en mi memoria, sino en cada dispositivo presente. No necesitaba gritar. No necesitaba llorar. La verdad se encargó sola de hacer todo el ruido. Y esa fue, sin duda, la ovación más amarga que recibió en su vida. Actualización final. 3 semanas después del evento, la vida había cambiado por completo. No de forma abrupta ni con fuegos artificiales, sino como cambian las cosas cuando algo se rompe por dentro y ya no hay manera de volver a colocarlo en su lugar sin que queden grietas visibles. La diferencia ahora era que las grietas no estaban en mí. Ni en mi conciencia. Ni en mi dignidad. Estaban en él. En su reputación. En su empleo. En su seguridad fabricada. Y en cada una de las relaciones que había sostenido a base de manipulación, carisma superficial y una narrativa cuidadosamente construida que, gracias a mí, se desmoronó en menos de 10 minutos frente a toda la empresa que tanto se esforzaba en impresionar. El video del momento exacto en que le pasé el micrófono con el extracto bancario se filtró en la intranet de la compañía apenas 3 días después del evento. No supe quién lo compartió, ni me importó. Circuló como un incendio en una oficina de papel. Empleados que jamás me habían dirigido la palabra me escribieron por LinkedIn o por correo, algunos para pedirme una reunión, otros para decirme que me aplaudían de pie. Hubo un par que me contaron cómo durante años él se había mostrado como el esposo perfecto en cada evento corporativo, el hombre con respuestas elocuentes, el profesional incansable, el líder ejemplar. Pero ninguno de ellos conocía su otra cara. Y todos, sin excepción, querían saber cómo lo había hecho. Cómo me había contenido tanto. Cómo había logrado exponerlo sin caer en la vulgaridad o el escándalo. Yo simplemente respondí que una mentira sostenida durante tanto tiempo solo necesita una verdad organizada para colapsar. Y eso fue exactamente lo que hice, lo enfrenté con los mismos datos que él pensó que podía esconder. Recursos Humanos abrió una investigación interna de inmediato. No podían pasarlo por alto. Había pruebas de mal uso de recursos corporativos, de conflicto de intereses, de relaciones inadecuadas con personal superior. Ella, la jefa, la que aseguraba ser una figura ejemplar dentro del liderazgo de la compañía, intentó defenderse diciendo que todo había sido una difamación. Que yo estaba resentida. Que el video estaba fuera de contexto. Pero los mensajes no mentían. Las reservas de hoteles pagadas con tarjetas personales que figuraban en los archivos bancarios tampoco. Los registros de viajes supuestamente corporativos donde solo figuraban ellos dos, tampoco. Así que ella no tuvo oportunidad de renunciar. La despidieron. Con carta formal. Sin indemnización. Sin opción a reubicación interna. Salió de la empresa por la puerta pequeña, sin despedidas ni agradecimientos, solo con el peso de su ego y la vergüenza pública a cuestas. Su nombre, que antes se mencionaba con admiración en las reuniones, ahora solo generaba silencios incómodos y miradas evasivas. Él, en cambio, tuvo una salida un poco más decorosa, o al menos eso quiso creer. Se aferró a lo poco que le quedaba de dignidad y presentó su renuncia antes de que lo echaran con causa. Lo hizo con una carta donde intentó justificar su decisión por motivos personales y diferencias internas, pero todos sabían la verdad. Había perdido su credibilidad. Su puesto. Su estabilidad. Y por primera vez, se vio obligado a enfrentarse a sí mismo sin el disfraz que había usado durante tanto tiempo. El mismo día en que recibió la confirmación de la pérdida de beneficios y la anulación de cualquier carta de recomendación futura, llegó a casa, que, por cierto, ya no era suya legalmente, con la voz quebrada. Los ojos rojos y las manos vacías. Me pidió que habláramos. Me dijo que no sabía cómo había llegado a eso. Que nunca había querido herirme. Que se sintió presionado. Que se equivocó. Que todo se le salió de las manos. Y que, aunque sabía que no merecía mi perdón, quería intentar arreglar las cosas. Yo lo escuché en silencio. Lo dejé hablar. Lo dejé justificarse.
mientras él se esforzaba por inventar una narrativa de redención, yo sostenía entre las manos un sobre blanco con su nombre escrito a mano. Cuando terminó, se quedó mirándome con ojos vidriosos, esperando que yo dijera algo, que le diera al menos una señal de que todavía había posibilidad de reparación. Pero no le di palabras. Solo le extendí el sobre. Dentro estaban los papeles del divorcio. Ya firmados. Ya sellados. No necesitaba su aprobación para seguir adelante. También incluí una carta de notificación al banco donde informaba oficialmente que disputaba cada uno de los cargos realizados con mi tarjeta, junto con copias de las pruebas. Y la solicitud formal para que los montos fueran transferidos a su cuenta personal, bajo su total responsabilidad. Lo miré a los ojos y le dije, sin levantar la voz, que no tenía nada más que explicarme. Que si alguna vez pensó que me iba a quebrar en silencio, entonces nunca me conoció de verdad. Ese mismo día llamé al cerrajero y cambié todas las chapas. A la mañana siguiente, saqué sus cosas, las empaqué en cajas que dejé fuera del garaje. No hubo gritos, no hubo llanto, no hubo drama. Solo hechos. Solo la firmeza que nace cuando entendés que ya no hay nada que salvar. Se fue con una mochila y la promesa de un Airbnb que un amigo le había ofrecido por unos días. Yo me quedé con la casa, no solo porque la ley en California favorece al cónyuge no infractor, sino porque esa casa la había sostenido yo sola durante mucho tiempo, emocional y económicamente. Y porque no iba a permitir que alguien que me destruyó desde adentro también se llevara la estructura que tanto me costó construir. A partir de entonces, cada semana ha sido un cierre más. Cerré cuentas conjuntas. Cerré el acceso a mi número de seguro social que él solía usar para temas fiscales. Cerré toda posibilidad de que él use mi nombre para recuperar algo de su imagen. Y abrí otras cosas. Una cuenta nueva. Un calendario con fechas para viajes que ahora me debo. Una ventana por donde entra luz sin sospecha. Y, sobre todo, un espacio donde mi dignidad respira sin pedir permiso. No sé qué será de él, ni me interesa. Lo único que sé es que, cada vez que me dicen que fui demasiado lejos o que hubiera bastado con dejarlo, recuerdo el sonido de su voz aquel día en el escenario, repitiendo su nombre al recibir el reconocimiento. Sin saber que justo ahí iba a perder todo lo que alguna vez creyó tener seguro. Y entonces sonrío. Porque no hay venganza más limpia que la verdad dicha en el momento exacto, sin gritar, sin suplicar, sin huir. Solo estando ahí. Firme. Con los papeles en la mano. Y la mirada en alto.